Así que vamos por aquí a comenzar en esta noche. Pues sí, como hemos venido hablando, hemos estado tocando diferentes aspectos de la escatología. Eh, ya hablé de todos los sistemas escatológicos, hablé de las diferentes hermenéuticas dentro de los sistemas escatológicos, hablé de preterismo, futurismo, idealismo, historicismo, hablamos de premilenialismo, hablamos de dispensacionalismo, hablamos de postmilenialismo, amilenialismo, hablamos un poco de escatología personal. Así que han sido muchos los temas que hemos ido tocando durante estas 8 semanas. Y hoy, pues quiero cerrar un poco hablando de qué significó la escatología dentro del surgimiento del pentecostalismo y de nuevo, cómo yo pienso dentro de mi perspectiva que debería desarrollarse una escatología pentecostal, quizá una escatología propia. ¿Qué cosas nos hacen ser particulares en comparación con los demás movimientos dentro del cristianismo, dentro del protestantismo? Y cómo nuestra escatología debería estar diseñada en esa dirección. Eh, Así que yo quiero saber si ustedes ya tomaron un curso de historia del pentecostalismo. ¿Ya ustedes tomaron ese curso? No, lo que No. tomamos, profesor, fue identidad pentecostal con el pastor Elías. Pero Ajá. ahora como en noviembre parece que va a terminar unos cursos, parece como de historia del pentecostalismo, de las raíces. Sí tocó a fondo más o menos de la Calle Azusa, de cómo se fue la primera, segunda y tercera ola del Ajá. pentecostalismo. Así fondo como que no se ha tocado todavía. Pues Buenas cuando vayan a noches, sí. trabajar, ajá, Así, adelante. buenas noches, Pastor Aviser, gusto saludarlo. Adelante. Te Yo tomé bendiga. el diplomado el año pasado que impartió la Academia Pentecostal, que este año lo Ujú. va a replicar, como decía nuestro hermano, ahora en noviembre. Ajá. Y ahí efectivamente tocamos varios temas de los inicios del pentecostalismo, no solo en Latinoamericana, en Latinoamérica, perdón, sino que en cómo se desarrolló en todo el mundo y fuimos dando algunos matices también ahí en relación a cómo se vivía esta idea del Jesús pronto volverá, Jesús viene, ¿verdad? Que es parte también del Evangelio completo, así que por acá yo tuve la posibilidad de tomarlo. Y alguien más por ahí dijo que lo tomó. Quiero saber más o menos lo que quiero saber puntualmente, si recuerdan, si les hablaron de la obra de Donald Dayton, si lo recuerdan de casualidad. Sí, sí lo tocamos, sí estuvimos hablando de Donald Dayton, pero no me recuerdo en estos momentos en específico algo en especial, digamos, de él. Pero sí estuvimos hablando de uno de sus libros, parece que Ajá, es como ajá, bien conocido entre el pentecostalismo, que igual nos compartieron. Raíces teológicas, creo que se llama, algo así. Pero exacto. sí, pero lo estuvimos viendo como una propuesta de parte de uno de los profesores. Sí, Ajá, pues, me exacto. recuerdo donde usted lo nombró, me recordé eso. Exacto. Se llama Raíces Teológicas del Pentecostalismo, se llama. Y claro, hay que partir de la perspectiva, y esto quizás sea una crítica para mejorar en el futuro, pero este libro enfatiza las raíces del pentecostalismo gringo. Eso hay que tenerlo claro, pero es el que mejor yo conozco en este tema. Y y nos ayuda mucho a ver cómo la teología pentecostal deriva del wesleyanismo y de los movimientos de santidad, siglo XVII, siglo XVIII, cómo esa teología de esos grupos se desarrolló y al fin y al cabo deriva en el pentecostalismo a principios del siglo XX. El libro es bien bueno. Si ustedes todavía no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Eh, yo me leí para prepararme para esta clase el, el último capítulo, el que viene antes del epílogo, que es específicamente el de escatología, porque
creo que es bien importante nosotros entender por qué razón el pentecostalismo, al menos en Estados Unidos, nace como dentro del pretribulacionismo dispensacional, y por qué no nació dentro de otro sistema, por qué nació con esa característica, con esa categoría. Y la historia es la que nos va a ayudar a entender por qué el pentecostalismo nace así y no nació de otra forma. Hay unos eventos históricos, y unas evoluciones en el pensamiento que fueron las que llevaron a que ese pentecostalismo, al menos gringo, naciera así. Y, ese tipo de pentecostalismo fue el que llegó acá a Puerto Rico. Yo sé que Chile tiene sus particularidades, quizás en Europa hay sus particularidades también, pero por lo menos el pentecostalismo con el cual yo nací, con el cual yo me desarrollé, el cual yo siempre he conocido, aunque está criollizado dentro de nuestra realidad caribeña y latina, pero nuestra fuente principal de teología cuando llega el pentecostalismo es el pentecostalismo de Estados Unidos. Aunque como les digo, se criollizó bastante rápido, pero esa es nuestra fuente principal. Así que nosotros adoptamos la escatología según Pastor, la traímos del pentecostalismo gringo. Ajá, adelante. sí, una consulta cuando usted habla del pentecostalismo gringo, ¿se refiere principalmente a las asambleas de Dios o alguna otra denominación? Sí, Asamblea de Dios, pero en su nacimiento, o sea, porque ahora mismo la realidad del pentecostalismo, por ejemplo, en Puerto Rico y el de Estados Unidos es diferente. Tenemos cosas en común, pero también tenemos cosas que nos diferencian. Por lo menos, de nuevo, Puerto Rico y Estados Unidos. Supongo que Chile tiene que ser igual, y Chile más todavía, que Chile tiene la particularidad de la unión que tiene con la teología wesleyana. Yo creo que la iglesia, si no es donde único la hay, donde mayor grande es la iglesia metodista pentecostal, es en Chile. Eso es un fenómeno que por lo menos en Puerto Rico yo desconozco si existe, yo no lo he visto nunca, pero allá es un fenómeno grande. Así que, eh, y vamos a ver por qué me estoy refiriendo al pentecostalismo de Estados Unidos. Le estoy llamando gringo, como quizás debería decir de Estados Unidos, en vez de decirle ese concepto, pues, pero fue el que nosotros heredamos. Y ustedes después me dirán su experiencia, cómo es en sus países, porque pues yo no sé cómo es en Chile, yo sé cómo es aquí en Puerto Rico. Así que yo le voy a hablar un poco de mi experiencia acá. Y nuestra experiencia tiene ¿cómo le digo? Mucho que ver con este entorno de Donald Dayton. Hay mucho de esta idea de Dayton que nos afecta a nosotros, porque de nuevo nuestro misionero se llamó Juan L. Lugo. Juan L. Lugo llegó a Puerto Rico en el 1916. Entonces, como nosotros desde finales del siglo XIX, para bien o para mal, somos parte o somos propiedad de Estados Unidos, y tenemos libre movilidad con los Estados Unidos. Yo ahora mismo, yo en diciembre, yo voy a tomar vacaciones, voy a visitar a mi familia en el estado de Florida. Y yo voy al aeropuerto o ahora mismo en internet, compro un pasaje de avión y yo me monto y no tengo que pedir visa, no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo tengo libertad de movimiento entre los 50 estados de Estados Unidos. De nuevo, para bien o para mal. Eh, y esa realidad permitió que en el año 16, más o menos, llegara un misionero. Este misionero se llama Juan L. Lugo. Lugo es puertorriqueño, nace en Puerto Rico. A final del siglo XIX hay una migración bien grande de puertorriqueños luego de la invasión norteamericana a Puerto Rico, que estos puertorriqueños los toman de aquí y como ellos eran expertos en trabajar la caña de azúcar, pues se los llevan para el estado de Hawái. O sea, ellos cruzaron casi el mundo de un lado a otro, y se los llevaron a Hawái para trabajar la caña de azúcar en Hawái, porque aquí éramos expertos en la caña de azúcar. Entonces, Juan L. Lugo tiene una experiencia pentecostal allá en Hawái con unos misioneros de las Asambleas de Dios. Interesante, esos misioneros iban a China y cuando iban de camino a China, se detuvieron ahí en Hawái
y Juan Lugo tuvo esa experiencia pentecostal ahí en Hawái. Entonces, él tiene este ímpetu misionero, este ímpetu de venir a compartir esa fe que él descubrió acá a Puerto Rico. Entonces, él se mueve a los Estados Unidos continentales y allá consigue el respaldo de las Asambleas de Dios para llegar hasta Puerto Rico. Y entonces así comienza la historia del pentecostalismo en Puerto Rico con Lugo, que llega con las Asambleas de Dios, pero que se desliga de las Asambleas de Dios por problemas políticos, por diferentes problemas. Mucho tuvo que ver con la política. Eh, entonces se desliga de las Asambleas de Dios y la iglesia pentecostal aquí en Puerto Rico nace con ciertos préstamos teológicos, bastantes préstamos teológicos de Estados Unidos, pero también con una identidad propia. Eh, por eso, aunque tiene mucho que ver con este pentecostalismo de Estados Unidos, pero también tenemos nuestras particularidades. Y como le dije, después yo quiero saber de ustedes, de Chile, porque yo de Chile no sé mucho, yo sé de Puerto Rico y de Estados Unidos. Así que, pero vamos a ver cómo nace este movimiento pentecostal en Estados Unidos, de dónde es que viene, de dónde deriva y por qué adquiere la idea escatológica, que fue la que creció y con la que nosotros básicamente todavía vivimos en la actualidad. Así que, y al final, al principio, la primera mitad quiero hablar de eso, de las raíces históricas, y después quiero hablar de de que pensemos cómo nosotros podríamos reformular una escatología pentecostal y cómo debería ser una escatología pentecostal. Eso, y vamos a ver las tensiones que hay entre las propuestas históricas y cómo nosotros vivimos nuestra fe pentecostal, cómo hay cosas que los sistemas dan por hecho, que nosotros lo vemos de una manera diferente, lo aplicamos de una manera diferente, y cómo eso debería llevarnos a movernos a desarrollar una escatología propia dentro del pentecostalismo. Así que desde sus inicios en Azusa, en la calle Azusa, a principios del siglo XX, se escuchaba el Cristo viene pronto. Yo no sé, yo imagino que sí, que allá también a Chile llegó mucho la influencia de G. Ávila. Ustedes saben que G. Ávila, una de las frases características es Cristo viene, decía allí, ponía la mano así, Cristo viene, decía allí. Así que ese es el pentecostalismo de nosotros acá de Puerto Rico. Nosotros crecimos también con esa idea de Cristo viene y de Cristo viene ya. Hay que estar todo el tiempo preparado porque Cristo viene y esa urgencia de preparación constante espiritual, de santidad espiritual, para asegurarnos de que cuando Cristo viniera, que estuviéramos todos preparados. Y esa expectativa debería seguir resonando en nosotros. Eso es una crítica para después. Pero en ese pentecostalismo fue que crecimos nosotros. Y el derramamiento del Espíritu Santo dentro del pentecostalismo es interesante porque el pentecostalismo interpreta este evento, sobre todo teniendo en cuenta el hablar en lengua, la glosolalia, como la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Esa idea comienza como que se solidifica en la escuela en Topeka, Kansas, con Parham, pero después quien lo hace crecer es Seymour en la calle Azusa, en California. Y como le dije, hasta ahí llegó Juan Lugo. Así que nace con esta expectativa de que es una fe apocalíptica, una fe que está esperando la consumación del reino de Dios y que está esperando una consumación de nuestra realidad terrestre. Y teniendo como base es las palabras de Juan citando a Joel cuando dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el pentecostalismo nace con esta idea en su inicio de que existió un momento en los cuales los dones espirituales, los dones sobrenaturales, como dicen los cesacionistas, que esos dones habían desaparecido y de repente dentro de lo que estos movimientos de santidad llamaban la lluvia tardía, pues como que se reaparece
esta manifestación y se interpreta como si ahí en ese momento es que comienzan estos postreros días. Así nace y por eso tiene esta idea tan escatológica, porque según su interpretación en ese momento, los postreros días nacieron entonces ahí con el avivamiento pentecostal a principios del siglo XX. Eso lo van a ver después cuando tomen la clase de historia del pentecostalismo, si no lo han tomado todavía. Así que la esperanza, y esto siempre digo que es interesante, esto es interesante. Y esto ya tiene más que ver con la historia antes del avivamiento pentecostal. Si se acuerdan las clases anteriores, ¿se acuerdan como yo les dije que eran los dos sistemas escatológicos que habían en el siglo XVI, XVII? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuáles eran los dos que habían? Amilianista era uno, ¿no? Por la Iglesia Ese es Católica. uno, ese es el histórico. Y había otro que comienza a surgir con la Reforma Protestante, mayormente durante el primer gran despertar, comienza a surgir esta idea que es el postmilenialismo. ¿Se acuerdan qué es lo que enseña el postmilenialismo? Esa clase la dimos hace como un mes ya que hablamos del postmilenialismo. Sí, pastor, que Jesús viene después del milenio y que tenían como misión los creyentes evangelizar el mundo para preparar su venida. Correcto. El milenio para los postmilenialistas, es como una época, una era de gloria de la iglesia en la cual se expande el reino, en la cual las naciones son alcanzadas y después de que la misma iglesia hace avanzar el reino de Dios en la tierra, es que Cristo viene. Y ese momento glorioso es el que le llamaban el milenio. Así que en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando vemos la visión de cómo se veía en Estados Unidos, ellos veían que el evangelio estaba creciendo, que el evangelio se estaba expandiendo, que hay lugares en los cuales el evangelio ni siquiera había llegado todavía, y de repente con estos avivamientos del siglo XVIII comenzó a llegar a sitios que ellos nunca hubieran imaginado que iban a llegar. Y por eso es que hay estos ímpetus y estas agencias misioneras que comienzan a llevar el cristianismo a Asia, por ejemplo, a África, lugares que nunca se hubieran imaginado ellos que iban a llegar. De repente ahora dijeron, nosotros tenemos que avanzar el mensaje de Cristo, y la razón por la cual iban a avanzar el mensaje de Cristo es porque ellos entendían que cuando el evangelio fuera predicado en toda la tierra, entonces Jesucristo iba a llegar. Eh, y yo estaba leyendo precisamente hoy el libro de Dayton antes de prepararme para la clase. Y Dayton dice, está citando a un teólogo que era postmilenialista primero, y dice, mira, nosotros teníamos este ímpetu de nosotros salir a predicar y salir a alcanzar todas las naciones y a predicarle a todo el mundo y que el reino llegara a todos lugares. Pero se encontraron con un problema, y es un problema bastante lógico. En aquel tiempo era más la gente que iban haciendo que la gente que ellos podían alcanzar. Y entonces, en ese sentido estrictamente matemático, este teólogo comenzó a pensar, el posmilenialismo no, es poco alcanzable, porque nosotros no podemos trabajar al ritmo del cual crece la población. La población crece más que lo que nosotros podemos llegar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a todo el mundo si el mundo sigue creciendo? La gente sigue naciendo. Y ya ahí empezaron a tener una diferencia y decir, bueno, ¿será cierto esta idea postmilenial o hay otra cosa que pensar? Hay algo más allá, hay otra manera de que la cual pensar la escatología. Eh, entonces, eventualmente, en Estados Unidos, de un periodo de paz, imagínense, y si se acuerdan cuando hablamos del milenialismo, allá en el Imperio Romano, cuando de repente
la iglesia había sido perseguida por tanto tiempo y ahora de repente la iglesia no solamente consigue ser un culto legal, sino que de repente lo hace la religión oficial del imperio. Y ellos vieron ese momento como un momento glorioso y comenzaron a pensar, no, nosotros estamos en el milenio. Pues de la misma manera, Estados Unidos, después de la guerra de independencia, comienza a tener un periodo de crecimiento y el crecimiento es económico y es territorial también. Estados Unidos comienza a expandirse y, y desde ahí, esa esquinita allá en Nueva Inglaterra, se expande hasta el otro lado de América, se expande hasta California. Ahora de repente Estados Unidos es una nación que tiene acceso al Océano Atlántico y al Océano Pacífico a la vez. Y comienzan a estar los ferrocarriles, los trenes que conectan de un lado a otro a Estados Unidos y todas esas riquezas minerales y materiales de esa tierra. Imagínense, cualquiera que viviera en esa tierra iba a pensar, esto tiene que ser aquí el paraíso porque ellos tenían casi recursos ilimitados. Por esas cantidades de recursos tan grandes es que pudieron ir y provocar el nacimiento de lo que después se reconoció o se conoció como las repúblicas bananeras, porque Estados Unidos iba a los estados o a los territorios latinoamericanos y ponía gobiernos títeres en Latinoamérica. Y esos gobiernos títeres le rendían tenían total, ¿cómo le digo? Se debían totalmente a Estados Unidos. Y las riquezas que estaba explotando no solamente era entonces ya en los Estados Unidos continentales, sino que también comienzan a explotar la riqueza especialmente de Centroamérica y a explotar la tierra ahí. Así que a pesar de que Latinoamérica todavía estaba sufriendo, pero Estados Unidos estaba en un crecimiento que parecía imparable. Bueno, pero entonces dentro de todo esto viene la guerra civil. De repente, esto que parecía ser tan bonito, esto que parece ser un momento de gloria, pues, aunque esto es un poco antes de toda la expansión, pero ya ahí comienza a haber la primera sacudida de si en realidad ellos estaban viviendo en ese periodo glorioso que ellos esperaban. Ya de repente resulta que no todo es miel sobre hojuelas, como decimos acá, no todo es bendición y paz, porque la guerra civil sacude estos principios de esa América, como le dicen ellos a Estados Unidos, que ellos le dicen solamente América, de esa América unida. De repente se dan cuenta que hay división dentro de Estados Unidos de América y hay di- di- diversas formas de pensar y no hay un pensamiento, por eso, unificado en Estados Unidos. Así que hay una crisis política, pero también hay crisis social dentro de Estados Unidos. Y de repente pues se dan cuenta de que no todo es lo que parece, no todo es como ellos creen. Esta esperanza de la expansión del evangelio quizás no era tan realista como ellos esperaban en estos momentos del primer gran despertar. Eh, entonces, pues se dan cuenta de que pues quizás están mal. Quizás esta idea del postmilenialismo no es tan viable y tan factible como sus teólogos pensaron en su tiempo. Eh, y esto permite que eventualmente comienza a resurgir la esperanza premilenial. Se dan cuenta de que su hermenéutica, de que su lectura escatológica está influenciada por sus tiempos, pero cuando sus tiempos empiezan a cambiar, pues dice, pues mira, quizás nos equivocamos. Lo interesante es que, creo que lo dije en las clases anteriores, hoy en día hay pocos, bastante pocos postmileniales. Casi el postmilenialismo desapareció. Y es interesante cómo entonces ocurre un cambio de esperar un milenio o de esta expectativa de que la iglesia era la que iba a traer el milenio, a decir, bueno, esto parece que lo que va es empeorando, así que quizás nos equivocamos, quizás sí va a haber un momento, un periodo milenial en el cual Cristo va a venir a deshacer todos estos problemas que están ocurriendo aquí y entonces comienza ese periodo milenial. Y para que sepan y para que se interesen en leer a Dayton habla de en ese tiempo colonial
de unas cuantas personas que predijeron la segunda venida de Cristo en ese tiempo y que pusieron fechas en específico y que obviamente fallaron estrepitosamente. Y esto no es solamente estamos hablando de los adventistas con William Miller o de los testigos de Jehová con Russell. No, estamos hablando de otros cristianos que se pusieron a sacar fechas y que obviamente fallaron. Así que los invito a que lean por lo menos ese capítulo. Está súper interesante, el capítulo de Dayton. Así que comienza a ver este giro y esta mentalidad a decir, bueno, quizás el milenio sí es algo literal y quizás la idea que nosotros teníamos que habían arrastrado del amilenialismo quizás estaba incorrecta. Así que entonces comienza a haber un cambio en la manera de percibir lo escatológico. Originalmente se pensaba en un tono profético ahí están entonces los pietistas y los metodistas con esta idea de la santificación personal. Y la cuestión es que si tú tienes la santificación personal, si tú consigues la perfección cristiana, según la pensaba el metodismo en ese tiempo, pues entonces quizás es posible que gradualmente nosotros traigamos el reino de Dios a la tierra. Así que esa era parte de la consecuencia de este pensamiento wesleyano. Pero como dije anteriormente, la sociedad fracasa. A pesar de que el evangelio seguía creciendo, a pesar de que aún dentro de Estados Unidos, con el gran despertar, el primero, el segundo gran despertar, eh, esta idea de tener una relación personal con Dios creció, contraria a lo que eran las religiones, los movimientos, el posmilenarismo, así, contrario a lo que pensaba, por ejemplo, el luteranismo, el anglicanismo, el calvinismo, que eran amileniales. Pues entonces se dieron cuenta que quizás algo estaba pasando y que esta visión profética de que le esperaba un tiempo mejor, en realidad estaba fracasando en el mundo, porque lo que se suponía que pasara no era lo que estaba pasando. Ellos esperaban este momento glorioso de la iglesia y ese momento no estaba llegando. Por el contrario, cuando más crecía el evangelio, peor parecía que estaba la sociedad. En ese sentido, se parecía ya a la iglesia primitiva, que la iglesia mientras más los oprimían, más crecían. Eso mismo estaba pasando en estos momentos. Mientras más difícil se veía la situación social, más el evangelio crecía. Entonces, quizás la manera de ver la escatología no tenía que ser tan optimista, sino quizás había que tener una mentalidad más apocalíptica de que iba a haber una intervención sobrenatural de Dios, que era la que iba a provocar que este deterioro social se detuviera y se detuviera de repente. No gradualmente, de repente se detuviera. Y esa es parte de la mentalidad que tienen los escritores apocalípticos. Y ahorita vamos a ver un poco, en un rato, vamos a ver un poco o repetir un poco lo que debería ser la mentalidad apocalíptica y el apocalipticismo. Pero básicamente, eh, la idea es que como no llegaba este momento glorioso y lo que estaba pasando es lo contrario, pues entonces eso permite que haya un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y ellos comiencen a anhelar entonces esta intervención sobrenatural de Dios en la tierra que iba a terminar con este tiempo, con el tiempo presente y iba a derivar en este tiempo escatológico, en el milenio. Por ejemplo, dice esto el libro de Dayton. Lo profético busca transformar la historia desde adentro. Lo apocalíptico interrumpe desde afuera para revelar plenamente el reino de Dios. Seguimos. Tengo una pregunta por aquí. Déjame leerla rapidito. El posmilenarismo es el sistema. No, el catolicismo es amilenial. El catolicismo desde allá, desde el tiempo de Agustín de Hipona, siglo IV, siglo V, siglo IV creo que es. Desde allá, la fe de los católicos la escatología católica es amilenial. Ellos piensan que estamos viviendo en el milenio y de nuevo,
tiene sentido dentro de la mentalidad de Agustín, o tenía sentido dentro de la mentalidad de Agustín. Hoy dentro de la mentalidad, dentro de nuestra mentalidad, para mí no tiene tanto sentido, pero para Agustín sí lo tenía. Preguntaba por las cruzadas. Las cruzadas es que, a pesar de que es amilenial, pues ellos querían recuperar Israel, recuperar Tierra Santa. Y por eso es que van, porque el amilenialismo no significa que no va a haber un periodo de prueba, tribulación, justamente antes de la segunda venida, como dice Apocalipsis 20. Así que quizá ellos estaban viendo esa idea y por ahí es que comienzan a querer retomar Tierra Santa. Porque si ellos, a pesar de todo, pretendían de alguna manera restaurar parte de la adoración allí, especialmente porque hay amileniales que piensan que le dan un papel a Israel de alguna manera. Así que pues tenía mucho sentido recuperar Tierra Santa. Aparte que la iglesia creía que eso era de ellos. La iglesia católica pensaba que esa tierra le pertenecía a ellos. Entonces por eso es que ellos van a retomarla. Así que en el movimiento de santidad, el movimiento de santidad comenzó a reinterpretar la doctrina de la santificación, como hablamos ahorita, lo que es la santificación progresiva y esto de la perfección moral. Y comienzan a ver que entonces tienen que prepararse para la venida de Cristo. Prepararse entonces de manera más personal. Y ahí tenemos a los teólogos como Goodby y Wells Knapp, que comienzan a tener esta idea del bautismo del Espíritu Santo, pero ya dentro de la perspectiva de los postreros días. Entonces comienza a ser algo escatológico. Y entonces la función del Espíritu Santo comienza a cambiar. El Espíritu Santo prepara entonces al creyente para el encuentro con Cristo. El derramamiento del Espíritu, quizás más visto como una perfección cristiana, una entera santificación, tiene muestra aparte un cumplimiento profético. Y estas experiencias carismáticas lo que dicen es que estamos llegando a los postreros días. Como le dije, se tenía esta idea de lo que era la lluvia tardía, y de que este mover del Espíritu Santo en el siglo XIX tenía relación con esto de la lluvia tardía. Y todo esto preparó el camino para que a finales del siglo, a principios del siglo XX, naciera en Estados Unidos el movimiento pentecostal. Y más o menos dentro de ese mismo tiempo ya, finales del siglo XIX, se tiene esto que son las conferencias de Niágara. Ustedes saben que, o si no lo sabían, en el siglo XVIII, más o menos, surge lo que se le llama la teología liberal. ¿Alguien sabe qué es lo que implica o qué es lo que significa la teología liberal desde allá, del siglo XVIII, siglo XIX? ¿Qué significa la teología liberal? La estudié, pastor, pero no me acuerdo ahora. Bueno, y pregunto porque pudiéramos quizás pensar que esto de la teología liberal tiene que ver, por ejemplo, con los homosexuales o estos movimientos LGBT y este tipo de cosas, con lo cual llamamos liberal. Pero en realidad la teología liberal es este movimiento que surge en Alemania y que comienza a darle un valor existencial a la escritura, un valor naturalista a la escritura. Trata de explicar todo lo que pasa en la Biblia a través de fenómenos naturales. Entonces, de repente, por ejemplo, los milagros no tienen ningún sentido, porque los milagros contradicen a la naturaleza, son contrarios a la naturaleza. Pues entonces, si estos naturalistas veían estos milagros, tratan de buscar una explicación diferente. Por ejemplo, ahí está uno de los teólogos más grandes de este pensamiento, ya es siglo XIX, siglo XX, que es Rudolf Bultmann. Eh, Bultmann trata de desmitologizar la Biblia, o sea, de dividir la Biblia para lo que él era una construcción teológica, que es lo mismo que él le llamaría entonces mitológico, versus la historia que de verdad pasó con Jesús, según Bultmann. Esta idea creció mucho en Europa, pero
no tuvo tanto auge en Estados Unidos. Y en gran parte tiene que ver con este frente de las conferencias de Niágara, los cuales trataron de detener este avance de la teología liberal y comenzaron a levantar un evangelicalismo más conservador dentro de Estados Unidos. Y este movimiento comienza a crecer y en parte tiene mucho que ver con lo que es el fundamentalismo dentro de Estados Unidos. A veces aquí, cuando yo estaba más joven, nosotros decíamos, no, que los pentecostales son fundamentalistas. Yo no sé si ustedes usan eso allá en Chile. ¿Te han escuchado esa idea por allá en Chile o en los otros países? Que el pentecostalismo es fundamentalista. Pues dentro del pensamiento, em, del pensamiento teológico, en realidad no, nosotros no somos fundamentalistas. Porque los fundamentalistas tienen unas bases bueno, no somos necesariamente totalmente fundamentalistas. El fundamentalismo nace como una respuesta en contra a esto de la teología liberal. Y vino a ser el polo opuesto de la teología liberal. Si la teología liberal trataba de entender la Biblia de una manera totalmente naturalista, totalmente realista, totalmente dentro de lo empírico, pues entonces el fundamentalismo va a lo contrario. Entonces es el extremo totalmente contrario de lo que es la teología liberal. Por eso es que el fundamentalismo, por ejemplo, enfatiza mucho en las lecturas literales del texto bíblico y decir, no, esto que dice aquí es literalmente lo que dice. El texto hay que entenderlo entonces de una manera literal. Y entonces con ese escudo de protección, ellos combatieron las ideas liberales que estaban llegando desde Europa. Por ejemplo, una idea bastante fundamentalista es la idea de la inerrancia. Es la idea de decir, la teología liberal nos hizo dudar del texto bíblico. Pues la inerrancia te dice, no puedes dudar de ninguna manera del texto bíblico. Y por ejemplo, la inerrancia te dice, los escritos originales no tienen ningún error. Entonces, más allá de tu racionalizar o de tratar de entender más allá lo que dice el texto bíblico, tienes que seguir esa manera de pensar. No lo pienses, no lo analices, sencillamente la Biblia es totalmente inerrante. Y le estoy llevando al extremo de lo que puede pasar cuando ponemos una idea en contra de la otra. Y en ese mismo ambiente, dentro de las conferencias de Chicago, bueno, quizás un poquito antes, si hay que tener una hermenéutica literal del texto bíblico, si nosotros tenemos que tratar de entender la Biblia lo más literalmente posible, porque lo contrario es lo liberal, pues entonces, ¿cómo ustedes creen que se va a comenzar a interpretar o se va a reinterpretar o se va a rescatar la idea del milenio? Si la iglesia le dije que había sido amilenialista y postmilenialista dentro de un lente literalista, ¿cómo ustedes piensan que entonces hay que interpretar el milenio? Como un milenio literal, un periodo de 1000 años sobre la Tierra. Por supuesto, porque hay que ver todo literalmente. Y de nuevo surge como una respuesta a la teología liberal. Y en ese sentido, y más o menos en ese mismo tiempo, es que comienza a surgir y a crecer el dispensacionalismo. Recuerden que el premilenialismo básicamente había desaparecido. Los primeros reformadores no rescataron la idea del milenio. Ellos siguieron siendo amileniales. Lutero, Calvino, todos ellos eran amileniales. Entonces, cuando comienzan los movimientos evangélicos en Estados Unidos, se cambian a postmilenialistas. Así que todavía la idea del milenio no se pensaba en un milenio literal. Pero entonces aquí, a finales del siglo XIX, se rescata
y cobra fuerza esta idea de un milenio literal. Y no es que no hubieran otras personas antes que no lo pensaran, sino que aquí es que logra el terreno fértil para comenzar a crecer en esta frente contraria a la teología liberal. Y en ese tiempo comienzan a crecer las interpretaciones de Darby y la Biblia de Scofield ayudó mucho a que esto creciera dentro de este movimiento fundamentalista. Y eventualmente los primeros pentecostales comienzan a estudiar en estos institutos y en estos seminarios que eran fundamentalistas también. A pesar de que ellos tienen ideas que el fundamentalismo no abraza, ellos se forman dentro de los seminarios fundamentalistas al principio. Entonces tiene sentido de que ellos traigan la escatología que tienen estos seminarios fundamentalistas y que tienen los evangélicos y que tiene este movimiento protestante dentro de Estados Unidos aquí a finales del siglo XIX. Así que dice Dayton que el pentecostalismo absorbió su escatología del entorno teológico circundante. Ellos comienzan a crecer y comienzan a expandirse y, sí, ¿recuerdan lo que les dije? Se lo dije hace poco, de Lutero. Lutero no revisó la escatología. Lutero tomó la escatología con la cual él había crecido y la abrazó y se quedó con ella. A pesar de que hoy en día nosotros dudamos del milenialismo, yo dudo del milenialismo, pero Lutero, a pesar de que confrontó un montón de ideas de la Iglesia Católica, la escatología no la tocó, a pesar de que pensaba que el anticristo era el Papa. Pero en grandes rasgos siguió teniendo una mentalidad amilenial. Así que con el pentecostalismo pasa lo mismo. Cuando el pentecostalismo nace a principios del siglo XX, no tiene tiempo para estar pensando en la escatología, para estar repensando la escatología. Él nace dentro de un entorno y adopta las ideas escatológicas del entorno en el cual él creció. Así que adquieren ciertas características que los diferencian del resto de los movimientos protestantes y específicamente la cuestión del bautismo del Espíritu Santo como le entiende el pentecostalismo y con la cuestión de la señal inicial también de hablar en lengua. Y especialmente el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia subsecuente, que eso sí ya lo traen desde de los wesleyanos, porque los wesleyanos sí tienen esta idea de la santificación progresiva y de que es, inclusive Wesley piensa que puede haber una perfección cristiana ya casi perfecta, que entonces se parece mucho a lo que nosotros entendemos por el bautismo del Espíritu Santo, pero de nuevo, la escatología, al principio ellos no la trabajaron. Simplemente adoptaron la escatología de su entorno, exacto, la segunda obra de gracia. Ellos adoptaron la escatología de su entorno y siguieron con esa misma escatología, que tampoco era que estuviera necesariamente tan mal, pero vamos a ver unos detallitos que eran problemáticos y que todavía siguen siendo muy problemáticos dentro del sistema. Y así que si el único movimiento milenialista que había era el dispensacionalismo, porque todavía no esta idea del premilenialismo histórico de Ladd que vimos en unas clases anteriores, todavía en realidad no se había desarrollado. Entonces ellos adquieren la idea del premilenialismo dispensacional, que era el premilenialismo que era popular en el tiempo en el cual comienza, que surge el movimiento pentecostal. Por eso es que el pentecostalismo adopta el dispensacionalismo pretribulacional. Y seguimos. Voy a mover algo aquí rápido. El sistema, y si ustedes ven que en realidad es así, el dispensacionalismo trata de hacer un mapa escatológico y trata de hacer como una ruta certera de cuáles van a ser los eventos escatológicos uno detrás del otro. Así que es quizás fácil aprenderlo y fácil seguirlo e imitarlo. Por eso no deja de ser atractivo y se convierte en atractivo también para estos primeros pentecostales. Y ofrece una
escatológico, como un marco hermenéutico definido. Y siempre y cuando tú sigas el marco definido, no debería ser tan difícil de seguirlo, claro, porque te pones, como yo siempre digo, los lentes en específico. Pero, como le estaba diciendo, hay un problema bien grande y que choca frontalmente con los pentecostales dentro de el dispensacionalismo clásico. Y es que la teología clásica dispensacional es cesacionista. Esta teología pensaba que los dones carismáticos habían cesado. Entonces es bien interesante porque eso no significa que ellos piensan o que ellos pensaban que la actividad del Espíritu Santo se había detenido. No. Ellos ven la actividad del Espíritu Santo adentro del creyente. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es como que iluminar al creyente para ayudarlo en su vida diaria y en su caminar cristiano. Pero no va más allá de eso. O sea, dentro del dispensacionalismo clásico, no es compatible la idea, por ejemplo, del bautismo en el Espíritu Santo como nosotros lo entendemos. No es compatible la idea de hablar en lenguas como nosotros lo entendemos. No es compatible la idea del mover sobrenatural del Espíritu Santo como nosotros lo entendemos. ¿Y por qué no es compatible? Porque para el dispensacionalismo clásico, lo que hace la iglesia es proclamar el evangelio. Lo que hace la iglesia es proclamar el reino. Pero la iglesia todavía no está en el reino, porque el reino se consuma cuando la iglesia es llevada al cielo. Mientras eso pasa, la iglesia solamente lo proclama, pero no lo vive todavía. Entonces, por eso, dentro del pentecostalismo clásico, dentro del primer pentecostalismo, no tiene sentido esta idea dispensacional clásica en su totalidad, porque si hay algo que no es el pentecostalismo es cesacionista. Es medio, ¿cómo le digo? Medio cómico escuchar que hay personas que se identifican como pentecostales y que también dicen que son cesacionistas. Eso es una terrible contradicción. Increíblemente hay personas viviendo eso dentro de esa terrible contradicción hoy en día. No sé si ustedes lo han escuchado, pero existen. Y por ejemplo, también dicen, no, sí, yo soy pentecostal, pero yo soy continuista moderado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes dentro de tu mentalidad asumir esas dos cosas? Que tú eres pentecostal, pero que a la vez le pones una limitación, una limitante a la actuación del Espíritu Santo, no tiene sentido. Pues lamentablemente, sí, hoy existen personas que yo digo, se autoperciben como pentecostales, pero que no actúan como pentecostales dentro de ninguna forma. Sí, quizás hablan del bautismo del Espíritu Santo, pero en realidad no lo entienden como lo entienden la mayoría de los pentecostales en cuanto a que una experiencia subsecuente, en cuanto a la subsecuencia, sino que dicen, sí, sí, yo soy pentecostal, pero entonces tienen la mentalidad del bautismo según lo tienen los reformados. No, que el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando una persona viene a los pies de Cristo, ahí el Espíritu Santo te lava, te regenera y te bautiza todo ahí en el mismo momento. Y olvídate de las manifestaciones sobrenaturales, porque eso no vendría el caso. Déjame ver, en cuanto a los dones, déjame leer este comentario. Pues eso, no recuerdo si lo hablé la vez anterior, pero el revisado, una de las cosas que comienza a revisar, como revisa esta idea del reino, y ya no se está hablando de un reino específico, de un reino pospuesto, como habla en el dispensacionalismo clásico, pues ya hay más apertura al continuismo de los dones dentro del revisado y más todavía dentro del progresivo. Porque el progresivo ve que la obra de Dios progresa con el pasar de las dispensaciones, el pasar de los tiempos. Entonces, si la obra de Dios en la tierra va progresando, pues tiene sentido que nada de su obra se detenga. Y esto implica también que puede haber un continuismo
sin problema, porque la obra continúa. Así que dentro del revisado y en gran medida dentro del progresivo, sí se asume o se puede aceptar la continuidad de los dones. Seguramente hay algún dispensacionalista progresivo que sea cesacionista, no me extrañaría, pero para nosotros como pentecostales es mucho más compatible el dispensacionalismo revisado más el progresivo que el dispensacionalismo clásico. Así que, cerrando por aquí. Así que esto es interesante. El pentecostalismo adoptó el lenguaje dispensacional, pero no podía aceptar su lógica interna cesacionista. Así que sí, tiene este esquema escatológico, pero no se adhiere a la totalidad de su hermenéutica. Así que seguimos. Y aquí están las tensiones dentro del dispensacionalismo clásico y del pentecostalismo. Como le dije, para el dispensacionalista clásico, el reino de Dios está suspendido. El reino está en espera. El reino está detenido. Y está esperando hasta el milenio para para que se vuelva a manifestar. Está en suspenso. Pero nosotros dentro del pentecostalismo anticipamos el reino y en cierta forma vivimos la realidad del reino. Claro, ya pero todavía no. Vivimos dentro de la realidad del reino. Y esto es una cosa tan grande y tan maravillosa, y se me sale el lado pastoral, porque tú decir, mira, la grandeza de la deidad habita dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el reino está suspendido? Nosotros, cuando nosotros nos movemos, nosotros somos los que llevamos el reino. Y no un reino en un sentido postmilenial, sino un reino en que nosotros somos los que manifestamos el reino. Nosotros somos los emisarios del reino en la actualidad, en la tierra. Nosotros somos como embajadores dentro de la tierra, porque tenemos el respaldo del reino mientras estamos aquí en la tierra. La función del Espíritu Santo. Dentro del dispensacionalismo clásico, el Espíritu Santo solamente ilumina al creyente. Pero ya nosotros tenemos otra comprensión totalmente diferente y más integral de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestra realidad. El Espíritu Santo no es algo pospuesto, es algo real para nosotros. Y obviamente entonces, a pesar de que el dispensacionalismo es cesacionista, piensa que los dones terminaron en la era apostólica, claro, porque terminó esa dispensación y como hay una división tajante entre dispensaciones, parte de lo que termina con esa dispensación es esa obra del Espíritu Santo. Nosotros somos totalmente continuistas. Nosotros creemos que toda la obra del Espíritu Santo sigue activa hoy en día y nosotros vivimos con esa realidad en nuestra vida. Claro, y muchas ¿cómo le digo? De los señalamientos que nos hacen los cesacionistas tienen que ver con los excesos. Y hay excesos, es cierto que hay excesos. Pero hay que vivir con esa tensión, porque nosotros del texto bíblico no hay manera de que nosotros entendamos que va a haber un cesacionismo. Eso es una idea impuesta. Lo que tenemos es que denunciar los excesos y tratar de detener los excesos. Pero por eso no vamos a detener la obra del Espíritu Santo, o de querer detenerla. En cuanto al creyente, el dispensacionalismo clásico, la espera es un poco más pasiva del rapto. Y claro, porque hay esta idea de que el creyente no es un ciudadano de esta tierra, no tiene ninguna conexión con la tierra, porque el cristiano es un ciudadano totalmente celeste. Entonces no le importa lo que pase en la tierra, sino que solamente lo que espera es el rapto, para que todo se acabe y para el creyente termine todo aquí y empieza a vivir una nueva vida totalmente diferente en el cielo. Pero nosotros tenemos una expectativa más urgente, o deberíamos tener una expectativa más urgente de seguir expandiendo el evangelio, de seguir, de compartir nuestra fe con los demás.
nuestra fe pentecostal es una fe personal, pero a la vez es una fe comunitaria. Nosotros vivimos nuestra fe desde nuestra experiencia personal, pero también lo compartimos con nuestras comunidades de fe. Y por eso son bonitos espacios como este, porque nosotros hablamos, yo que soy pentecostal acá en Puerto Rico, ustedes que son pentecostales allá en Chile, tenemos esta misma expectativa de la misión urgente y de seguir intentando crecer en el espíritu y llevar las verdades y seguir expandiendo el reino dentro de la tierra con nosotros. Aleluya. Entonces, dentro de la hermenéutica, la clásica es bastante rígida y sistemática, pero nosotros no es que no tengamos una hermenéutica cuidadosa del texto bíblico, pero es que también permitimos que el Espíritu Santo nos ministre y nos hable y que la experiencia también nos lleve a hacer teología. Y eso viene del cuadrilátero wesleyano. Así que el pentecostalismo fue premilenial por esperanza escatológica genuina, y mientras que era dispensacionalista porque fue en ese fue ambiente que creció. Yo quiero ahora preguntarle, antes de seguir adelante, em, yo quiero saber un poco en cómo es la escatología pentecostal histórica allá en sus países, porque yo le puedo hablar de la de Puerto Rico, que como le dije, tiene mucho que ver con la de Estados Unidos, porque de esa fue que nosotros bebimos. Pero históricamente, ¿cómo ha sido la escatología en sus países, especialmente los de Chile, que tienen una tradición teológica tan rica también? ¿Qué me pueden decir ustedes de cómo es la escatología pentecostal allá en Chile? Cualquiera, no hay problema que me digan, me pueden decir lo que ustedes piensen, no hay problema con eso. Yo soy de México, pastor. Pues, ¿qué me puedes decir de México? México bebe mucho de Estados Unidos, supongo, igual que nosotros. Sí, es correcto. De hecho, el avivamiento de Azusa, pues contagió esa parte y de ahí vinieron misioneros de México y ahí empezó. Más o menos más de 100 años tenemos. Exacto, igual que en Puerto Rico, que aquí tenemos más de 100 años, porque aquí fue en el 16 que comenzó el pentecostalismo. ¿Qué me pueden decir los de Sudamérica? ¿Quieren escuchar a los suramericanos? Acá un chileno, pastor. Adelante. Sí, acá en Chile, y a lo mejor pueden estar de acuerdo conmigo mis compatriotas, acá muchas veces se predica más del rapto de la iglesia que de la segunda venida. Ujú, Acá yo creo que se infiere de que somos dispensacionalistas ujú, y como dice usted, hubo una influencia fuerte de la Biblia de Scofield, ujú, que incluso ahí estaba de alguna forma argumentado que se pensaba que la Biblia de Scofield, cuando llegó a Chile, sus anotaciones, ¿verdad? Sus comentarios eran parte de lo que la Biblia enseñaba. A ese nivel de autoridad, ajá. la Biblia de Scofield influyó mucho en nuestros padres espirituales. Yo tengo 40 años recién y, y me ha tocado vivir mucho en el Evangelio, pero he estudiado el fenómeno un poco y por lo menos en mi iglesia de corte pentecostal se cuenta de que la Biblia de Scofield era autoridad. Ya, era así, sí, era autoridad, y hasta el día de hoy algunos todavía la tienen para sus predicaciones, pero como le digo, se habla en muchas ocasiones más del rapto, más de la que de la segunda Ujú, venida, digamos, ujú, más de esta idea, ¿cierto?, de la venida de Jesús en secreto. Así que ujú. eso, no sé si hay algún compatriota más que puede complementarlo un poco, pero yo por lo menos así lo percibo con respecto a esta idea de la dispensación. Sí, no, yo lo que quiero agregar, yo creo en un arrebatamiento literal, yo sí creo en eso. Em, pero, pero creo que no hay que afianzar toda nuestro ímpetu en hablar solamente del arrebatamiento, sino en nosotros
vivir el evangelio en nuestro día a día y de procurar expandir el evangelio y de expandirlo dentro de nuestro entorno. No extraernos del mundo porque estamos esperando como si fuera una secta de esa ovni que esperando que venga un ovni y se van todos a un monte para que venga el ovni. No, no. Nosotros dentro de nuestra realidad de vida esperamos ese momento de arrebatamiento, pero también vivimos y compartimos nuestra fe con los demás viviendo en el mundo, en esta tensión de este mundo que sabemos que no ama a Cristo, pero nosotros somos las lumbreras en este mundo que no ama a Cristo. Nosotros, imagínense, si nosotros no alumbramos, ¿quién va a alumbrar el mundo? Por eso es que tenemos que seguir alumbrando el mundo, esperando el retorno de Jesucristo, esperando el arrebatamiento y sabiendo que va a haber una segunda venida y que Cristo viene a juzgar la tierra. Pero mientras eso pase, no nos escondemos y no, como decimos acá en Puerto Rico, no nos metemos dentro de las cuatro paredes del templo, sino que procuramos salir afuera a brillar y brillamos cuando hacemos servicios fuera de nuestros templos, pero también en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros entornos, en todos esos lugares nosotros brillamos y tenemos que procurar seguir brillando. Así que quiero escuchar a alguien más de allá, del sur, ¿qué Yo, piensan? yo le puedo decir de Argentina, pero no de Ajá, toda Argentina. Yo estoy acá sobre la cordillera, cerca de Chile, ajá, en un lugar, en una provincia que se llama Neuquén. Y acá, por lo menos las iglesias que yo conozco, pentecostales, las que yo conozco, no puedo decir todas porque hay muchas iglesias pentecostales, ujú, eh, creen en el arrebatamiento literal, ujú, pero no tienen totalmente claro, incluso algunas veces, la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, ujú, ni el periodo que se va a vivir en la tierra o el juicio en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero en el cielo y ujú, los, y los sucesos siguientes. Em, no quiero generalizar porque por ahí estoy hablando de mi provincia y no es en todas las iglesias igual, pero el tema es que hay poco conocimiento en general, no tan solo del sistema escatológico, sino en general de la doctrina. Y hoy con Internet estamos teniendo un problema grave que es la penetración del calvinismo y de raíces hebreas. Entonces es un problemón porque por lo menos el grupo al que yo pertenezco tenemos un problema serio para el estudio. ujú, Eh, y eso se convierte en un tema serio porque empiezan a entrar conceptos raros que incluso muchas veces también los pastores los adoptan, ¿no? ujú. Los aprenden y los enseñan después porque piensan que son Ujú. los correctos. Sí, sí, Claro. no. Eh, sí, yo diría que es que a lo mejor hay como un panorama más o menos general que la gente piensa, o por lo menos desde mi experiencia acá. Por ejemplo, la gente tiene a grandes rasgos esta manera de ver el último tiempo. Comienza con el arrebatamiento, después del arrebatamiento viene el anticristo. Entonces, en el tiempo del anticristo, comienza un tiempo de tribulación. Después a la mitad comienza la gran tribulación. En todo este tiempo, al principio, probablemente es que se instaura otra vez el templo. Algunos piensan que se restauran los sacrificios. Entonces, después es que viene la segunda venida al final de ese periodo de 7 años. Y con eso comienza el reino milenial. Y entonces ahí yo diría que hay una oscuridad en qué es lo que va a ser el milenio. Y al final del milenio viene De hecho, al final del milenio no sé ni siquiera si se explica qué es lo que va a pasar al final del milenio, porque es como medio extraño. Y entonces, entre medio de todo este proceso, en algún momento son las bodas del Cordero, en otro momento es el juicio de las buenas obras, en otro momento es el juicio del trono blanco. Eh, Más o menos se trata de tirar una línea temporal de cuándo es que pasa cada cosa. El problema es que las líneas temporales varían entre persona y persona, porque
la realidad es que es bien complicado establecer una línea de tiempo. Y claro, hay algunos que usando una hermenéutica establecida delinean una línea de tiempo, pero otra persona usando otra hermenéutica puede llegar a otra línea de tiempo. Así que es medio difícil. Eh, y por eso a veces especular es medio complicado. Adelante, Ángel. Estaba el hermano Daniel, perdón, pastor. Pues adelante, Daniel. Ajá. Sí, gracias, profe. Precisamente es lo que he visto que cuando nos ajustamos así, digamos, al dispensacionalismo, es un poquito difícil discernir porque hay quienes proponen 7 dispensaciones, Ujú, otros 5 dispensaciones. Entonces, pienso que a veces ahí surge un conflicto, ¿no? Porque establecer una fecha así muy, y a veces hasta numéricamente, ¿no? Quieren forzar estos periodos para predecir ciertas cosas. ujú. No, y lo interesante es que el pentecostalismo no le ha dado tanta importancia a las dispensaciones anteriores. Eh, Porque en realidad esto tiene mucho que ver con la hermenéutica dispensacional tradicional, que se aparta de lo que cree el pentecostalismo. Regularmente, desde mi experiencia, lo que yo he visto es que eso que decía el pentecostalismo clásico de esas dispensaciones anteriores, en realidad no le da mucha importancia. Por lo menos, de nuevo, en mi experiencia dentro de mi iglesia. Pero entonces sí se le da cierta relevancia a lo que pasa después del arrebatamiento y qué es lo que va a pasar en el milenio y el, o sea, qué va a pasar en la gran tribulación y en el milenio. Pero lo demás como que, pues, de nuevo, dentro de lo que yo he visto, no se habla tanto de ello. De mi experiencia, cuando las predicaciones de mi iglesia, de nuevo, cuando vamos a hablar de un tema del Antiguo Testamento, regularmente no empezamos a decir, no, esto es dentro de la dispensación del pacto davídico. Eso yo no lo escucho mucho. Yo sí, hay personas que lo usan, pero son muy pocas. O esto es la dispensación del pacto mosaico, no, no. Pero si vas al escatológico, ahí entonces ahí sí. Es que esto es dentro de la gran tribulación y la gran tribulación, por ejemplo, como se decía a veces, no va a estar el Espíritu Santo. Dentro de la gran tribulación no va a haber oportunidad de salvación. Y dentro del dispensacionalismo clásico, quizás sea así. Pero, pero sí, estas ideas que se han ido creciendo y que se desarrollan, y que yo creo que es bueno que nosotros tengamos estos espacios para saber lo que piensan las diferentes corrientes escatológicas y para saber cómo nosotros nos vamos a enfrentar a eso cuando venga a nosotros. Cuando alguien nos venga a decir que algo está escrito en piedra, pues nosotros le podemos decir, mira, lo que tú estás diciendo sí tiene sentido dentro de un marco específico, pero hay otras maneras de pensarlo y otras maneras de entenderlo. Y como yo pienso, la escatología es algo que no está escrito en piedra. Lo sabremos cuando Cristo venga. Esperemos que venga y nos arrebate pronto. Esto, Ángel, digo, no sé si Ángel, ¿verdad? Sí. Sí, pastor, yo dos cosas. Yo por lo menos aprendí con respecto a los sucesos finales, tengo un mapa, incluso lo tengo en Word, Ajá. donde tenemos lo que sucede incluso, digamos, el arrebatamiento en la tierra, Ujú, 3 años y medio y 3 años y ajá. medio, que son las angustias de Jacob, los últimos tres. Ujú, Incluso que más o menos en el día 220 de la tribulación se levanta el templo. También creo en que se va a volver a los sacrificios de animales, porque después cesa el sacrificio animal. Y en el cielo, mientras tanto, está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Después de eso desciende Cristo, se da el Armagedón, que incluso yo lo tengo que dura 30 días, el juicio a las naciones, que dura 45 días, para que den los números, ¿no? En las cuentas que figuran en Daniel. Se da la resurrección, la primera resurrección, que es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Bueno, creo, no me acuerdo bien, pero creo que Satanás encarcelado, viene el milenio, y después de eso, nuevamente Satanás es liberado y se da la segunda resurrección, que es, después viene el juicio ante el gran trono blanco. Digamos que
tengo un mapa que no sé si es correcto o no, pero por lo menos como yo lo aprendí. Ujú. Y la otra cosa que le quería decir, pastor, que yo le pregunté en la clase pasada, ¿se acuerda que yo le Ajá, pregunté una grilla, que era una fila de columnas? Es esto que usted está mostrando en pantalla. Esto, por ejemplo, reino de Dios, función del Espíritu, dones espirituales y eso. Pero si pudiera ser, no lo quiero molestar porque no le quiero poner tarea, que tuviéramos en algún momento también lo que opina con respecto a estos ítems de aspecto, ajá, que ajá. piensa el dispensacionalismo revisado y el progresivo, Ah, está bien, déjame esas dos apuntarlo. columnas. Lo voy a anotar Porque, aquí de estos mismos ítems. Voy a sacar una foto. porque yo armé una grilla, pero estos no los tenía, únicamente es más, los de los dones espirituales, el cesacionismo, que es muy importante, no lo tenía. Exacto, porque eso es más del clásico, Claro. el que tiene esto. Lo único que tendría que decirte es que lo de el mapa que me estás hablando depende de una hermenéutica bien literal. Eh, pero si hay alguno de esos números que no sean literales, que sean más bien simbólicos, por ejemplo, un número que es súper simbólico en la Biblia es el número 40. Claro, Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo Israel vagando por el desierto? 40 años, 40. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús cuando fue tentado? 40 días. 40 también. Entonces, quizás cuando vemos un 40 en términos escatológicos, necesariamente no es un tiempo rígido, sino es un tiempo de un proceso, por decir un ejemplo. Si vemos el 40 como un símbolo. Eh, ¿Cuántos apóstoles o cuántas tribus tenía Israel? 12. A pesar de que eran más de 12 hijos, eran 12 tribus. Y es interesante que los nombres de las tribus cambian. En Apocalipsis se nombran las 12 tribus y son diferentes porque hay una tribu de José, creo que entonces hay una tribu de Benjamín y una tribu de Manasés. Y como La que de es Adán raro. falta. Ajá, falta Adán, pero encaja 12. Encaja Claro, 12. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Pero ¿y Pablo? ¿Qué hacemos con Pablo? Por eso, no tiene que ser necesariamente los números, no siempre son exactamente literales, porque pudiera ser más, pudiera ser menos, pero la idea es que el 12 pudiera significar quizás como que la totalidad de algo, como que la representación total de algo, entonces el 12. Entonces quizás cuando vemos un 12 en Apocalipsis significa otra cosa. Lo mismo pasa con el 7, que es un número que se repite Claro. muchísimas veces en el Apocalipsis. Pero el 7 lo vemos desde la creación. ¿Cuántos días fue la creación? 6 y 7. el séptimo descansó. Claro. Eso es parcialmente correcto, porque según vemos en la Biblia, el 7 fue parte de la creación. Eso es Mm, bien, no sé si lo había considerado, no. pero el número 7 cae dentro de la creación. Así que Bien. en realidad son 7, la creación dura 7 días. Entonces, quizás pudiéramos hacer un paralelo con este número 7 con los años de la tribulación. Entonces tendría, por ejemplo, esto yo estaba mirándolo hace poco. No sé si has considerado en qué momento en la creación es que surge el sol y la luna. No sé si te has fijado en ese detalle. Sí. Em, Después que dijo hágase la luz, digamos, no estaban todavía las lumbreras creadas. Ajá, ajá, ya había Pero, luz, pero no había lumbreras. claro, pero yo tengo una explicación que habla que va a ser como en la ciudad santa, donde dice que no va a haber sol porque la gloria del Cordero lo va a iluminar todo, Ujú. que podría llegar a ser eso, una explicación, ¿no? Sí, pero lo que yo quería apuntar es que en medio de ese 7, porque casualmente en la misma mitad es que surge el sol, la luna y las estrellas. Antes de eso no Ah, existía. En la misma mitad es que existe. Pues ah, entonces, ¿qué implica que en la mitad es que eso ocurra?
¿Qué implicación tiene dentro de un 7 lo que pasa en la mitad del 7? Y cómo después se puede aplicar en la escatología, por así decirlo. ¿Qué implicaciones tiene esa simbología dentro de Apocalipsis? De Apocalipsis no solamente, dentro del marco escatológico, totalmente, dentro de todo el marco escatológico. Por ejemplo, eh, más o menos cuando uno ve Mateo 24, ¿en qué momento es que dice que las estrellas dejan de resplandecer y que caen del cielo? Más o menos se ve como a la mitad. Entonces, como lo contrario de la creación. Entonces ves como a veces hay símbolos que lo pasamos por alto, por tratar de entenderlo todo bien literalmente, pero pudiera haber una interpretación simbólica detrás de cada una de esas cosas. Claro, y hay que tener cuidado cuando uno brega con símbolos, porque tampoco es que te vas a ir al extremo y te vas a Claro. volver como Agustín de Hipona, que yo creo que les mencioné a ustedes cómo era lo de la parábola del sembrador y todas las locuras que él veía en esa parábola. Pero no podemos pretender tampoco que todo tiene que entenderse literalmente. Eso es lo que yo diría. Pero de nuevo, como dije ahorita, en la escatología no está escrita en piedra. Algo que no está escrito en piedra es la escatología. Al final alguien va a tener razón y alguien no. ¿Verdad? Nosotros lo que esperamos es que cuando Cristo venga nos vayamos con Él y que vayamos a morar con Él por la eternidad. Yo con eso soy feliz. Así que, digo, y de nuevo, no quiero que se sientan desalentados por esto que les estoy diciendo. Por el contrario, sigan investigando, sigan estudiando, pero tampoco se cierren a otras posibilidades, sino traten de ver otras interpretaciones, otros panoramas, porque muchas veces caemos en esta idea de que el que no piensa igual que yo es un hereje, y pasa mucho en escatología. Mucha gente piensa que el amilenialismo es una herejía. Es más, ni siquiera gente que ni siquiera ha escuchado lo que es el amilenialismo nunca. Cuando hay grandes hermanos en la fe, grandes creyentes, grandes cristianos que son amileniales. Hay buenísimos creyentes que son premileniales históricos. Y eso no significa que sean herejes, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos mantener los canales de comunicación abiertos para entender que la escatología podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Y a lo mejor mi conclusión no está 100% de acuerdo con la tuya, pero al fin y al cabo nos ponemos de acuerdo en decir, mira, a pesar de que no estamos de acuerdo, entendemos que esto no está escrito en piedra y que lo que yo pienso necesariamente no tiene que ser igual que lo que tú piensas y somos hermanos como quiera. Yo creo que deberemos alcanzar ese nivel de madurez cristiana, de llegar a pensar así, y sobre todo con nuestros hermanos pentecostales que tienen tanta variedad. No tanta variedad, porque no es mucha la variedad. En la mayoría somos dispensacionales, pretribulacionales, pero hay variedad. Déjame leer ese comentario. Sí, exacto. La gran corriente de hoy se burla del dispensacionalismo y ese es el problema. O sea, nosotros no podemos caer en eso mismo. Y por eso es que estos espacios son buenos, para ver lo que piensan los demás y para tratar las demás posturas con respeto. Y eso es bien triste. Ahora mismo por ahí anda César Vidal diciendo locura del dispensacionalismo. Y son locuras lo que dice. Son cosas que no tienen ninguna validez. Y el problema es que como él se hace llamar doctor y tiene un doctorado en historia de la Complutense, pero todas esas locuras que dice, pues entonces como él tiene un título de doctor, pues hay que creerle todas las cosas que él dice. Mira, y no. Según las cosas que él dice, hay 5 que están en contra, están con los mismos o mejores títulos que él, en contra de las cosas que él dice. No podemos caer y no podemos hacer lo mismo que hacen ellos. Em, pero lo que no saben es que uno de los más grandes referentes, MacArthur, exactamente, MacArthur era dispensacionalista clásico, correcto. Y el dispensacionalismo de él está de acuerdo con esta idea del dispensacionalismo cesacionista. Y entonces pues, hace más sentido de por qué era el dispensacionalista. Creo que tenía otra mano por ahí levantada. No sé si creo que la bajaron porque no la veo ahora. Así que vamos a seguir. Todavía nos En mi quedan. caso, hermano, era que igual soy de Chile, pero yo Ajá. me he dado cuenta que en el asunto de escatología en Chile no está muy,
muy bien enseñado o no se le toma mucho auge a eso porque acá en Chile pasa lo mismo que pasó con Martín Lutero. O sea, no, algunos hermanos no creen en algo o les molesta algo de la iglesia y hacen una nueva iglesia. Pero llega y abrazan la escatología que su iglesia anterior le enseñó y así van. Yo le puedo decir acá en Concepción, donde digo yo, en Chile, no sé cuántas iglesias pentecostales hay, pero si Ujú. yo he hablado con algunos pastores o hermanos y no tienen ni idea, no saben qué es lo que son. O sea, es No saben qué es lo una que creen. palabra, no es una palabra cuando le decía, cuando yo les pregunto, porque ahora con esto que igual he aprendido harto, ¿qué es lo que eres tú? Dispensacionalista, todo eso, ¿qué es eso? Me dicen, no, nunca lo habíamos No escuchado. sé lo que es. No sé Por lo que eso, es. acá en Chile es como bien criollo en el sentido, ¿no? Sí, tenemos hartas cosas de, digamos, de Hoover, que fue uno de los metodistas primeros que Ajá. llegó acá. Yo en mi caso soy pentecostal de Chile, pero sí caemos un poco en eso, nos falta eso, saber un poco más de cuál es nuestra escatología o cuál es la corriente que nosotros queremos seguir. Es como que Ujú. no está muy clara acá todavía en Chile. Exacto. Pues, ahora, ¿verdad? Ya hablamos, le di un poquito para adelante, un poco para atrás. ¿Verdad? Ya hablamos un poco de históricamente por qué es que el del pentecostalismo es dispensacional. Pero entonces ahora quiero avanzar y un poco más allá de esta idea y de esta explicación que vimos de por qué hay interpretaciones dentro del dispensacionalismo clásico que no son compatibles con el pentecostalismo. Eh, Así que lo que quiero avanzar un poco es para entonces ver cómo nosotros deberíamos entender la escatología hoy. Eh, y yo creo que este ejercicio de esta clase ha sido bien importante porque nos permite mirar diferentes interpretaciones escatológicas, diferentes manifestaciones de la escatología, diferentes formas de entender lo mismo y ver que, como le dije ahorita, como le dije hace un rato, hay personas que piensan diferente que nosotros, pero son hermanos, como quiera, de nosotros. Y en ese sentido, podemos ver todos los que piensan los demás para entonces nosotros decir, bueno, ¿cómo, qué cosas necesariamente tiene que tener una escatología pentecostal? Y me gustaría saber más o menos dentro de su interpretación, de lo que ustedes piensan, qué es innegociable para nosotros como pentecostales y qué en ese sentido debería estar presente en nuestra escatología. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué es innegociable para nosotros? Que Jesús Perso- viene sí o sí. Amén. Eso estamos claros, eso Eso, está clarísimo. Cristo viene Pero, sí o sí. pero eso nosotros lo compartimos con todo el cristianismo ortodoxo. claro. Todo el cristianismo piensa que Cristo viene. Los que no piensan son los preteristas totales y eso ya le dije que eso es una herejía. Así que, ¿verdad? Eso es una de las cosas que compartimos escatológicamente con todos los creyentes. Todos los cristianos estamos convencidos de que Cristo viene. Pero, que ajá, adelante. que el Espíritu de Dios esté hasta los últimos tiempos. Lo que nos diferencia a nosotros y en todo como pentecostales es nuestra comprensión de la neumatología, ¿verdad? Nosotros creemos que el Espíritu Santo está actuando activamente y libremente hoy en día. Y, ajá, claro, el Espíritu Santo no puede ser contenido. Si el Espíritu Santo se movía con libertad antes del tiempo, se movía ya, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas allá en Génesis 2, pues nosotros no podemos suponer y no podemos decir que en ningún momento la obra del Espíritu Santo va a cesar. Nosotros somos continuistas desde allá, desde Génesis 2 hasta la actualidad. Y la obra del Espíritu Santo continúa hasta la eternidad. Nunca se detiene. Sin importar que pase el arrebatamiento, o sin importar cuando pase el arrebatamiento, sin importar que la iglesia no esté en el panorama del mundo, nosotros no podemos decir que en ningún momento la obra del Espíritu Santo cesa. Nosotros tenemos que sostener que la obra del Espíritu Santo sigue en todo momento. No podemos conceder
la idea de periodos de cesación. Nosotros sí podemos conceder que hay momentos en los cuales quizás las manifestaciones bajan, en los cuales quizás la iglesia se enfría un poco, pero ese enfriamiento de la iglesia no supone un periodo de cesación. Es un periodo de enfriamiento, pero no es cesación. El Espíritu Santo sigue estaba disponible, está disponible y estará disponible hasta el escatón, hasta el fin de los tiempos. En todo momento el Espíritu Santo va a estar disponible. Eso yo creo que es algo que nosotros no deberíamos negociar. Eso es verdad. Desde mi perspectiva, yo creo que nosotros tenemos que sostener la continuidad de los dones hasta el fin de los tiempos. Para mí eso es lo que nosotros deberíamos tener en mente todo el tiempo. Y yo quiero expresar esto de una fe apocalíptica, porque me parece importante entender eso en nuestra vida diaria. A veces, normalmente, cuando hablamos del apocalipsis o de las cosas apocalípticas, entendemos que son solamente las últimas cosas. Entendemos qué es lo que pasa al final. Entendemos qué es lo de los últimos tiempos. Pero lo que supone una fe apocalíptica es que es una fe reveladora. Porque Apocalipsis, por eso es que los americanos en inglés, Apocalipsis lo traducen como revelación. Porque Apocalipsis también se puede traducir así. Entonces, Apocalipsis, creo que la había dicho anteriormente, Apocalipsis significa literalmente quitar el velo, revelar lo oculto, descorrer ese velo y en nuestro sentido, suponer que es cierto que hay una realidad espiritual que está más allá de nuestra realidad física. Pero lo que supone nuestra fe apocalíptica es que el Espíritu Santo es ese puente, es ese vínculo entre nuestra realidad que nosotros vemos hoy y las realidades que nosotros no vemos. El Espíritu Santo nos revela a Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos permite degustar de las delicias del reino venidero. Nuestra experiencia pentecostal es esa acción de degustar lo que viene. Nosotros vivimos eso que viene, ya nosotros lo vivimos hoy en nuestras vidas. Y no está en la plenitud todavía, pero ya estamos degustando las maravillas del tiempo venidero. El Espíritu Santo nos habla y nos permite caminar y nos impulsa a hacer su voluntad. Él es esa conexión de nosotros con la realidad que no se ve. Y entonces, como le dije, nos hace anticipar esos poderes del siglo futuro. Entonces, y esto es algo que los voy a poner a pensar. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mejor manera de traducir parusía es presencia? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que les dije eso en unas clases anteriores, unas clases atrás? Lo Sí, interesante correcto. en este sentido, lo interesante es que cada vez que nosotros experimentamos en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo, es como si nosotros estuviéramos teniendo una parusía, porque esa presencia se hace realidad en nuestra vida. Miren qué cosa tan maravillosa, no sé si lo habían pensado alguna vez, pero cada vez que experimentamos esa presencia es un anticipo para lo que viene en el futuro, para lo que nos espera en el futuro. Así que yo siempre he dicho, y me siento más cómodo diciéndolo aquí en este entorno, que la fe pentecostal es una fe apocalíptica, porque nosotros vivimos entre esa tensión, como dice ahí, del ya, pero todavía no. Nosotros pensamos que el reino lo inauguró Cristo con su victoria en la cruz. El reino ya se inauguró, pero todavía faltan unos detalles de completarse para que se consume el reino. Y como le dije, el Espíritu Santo es ese puente revelador entre la realidad que no vemos y la realidad que nosotros en la cual estamos en este día. Entonces, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros degustamos dentro de nuestra experiencia es un anticipo
para el futuro glorioso que nos espera. Por eso dice en Efesios 1, 13 al 14, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es esa garantía de ese futuro glorioso que nos espera, y entonces vivimos ahí entre el ya, pero todavía no. Déjame ver este comentario. El reino se ha acercado. Es correcto. El reino se ha acercado y nosotros caminamos de cierta manera en el reino cuando recibimos esa presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, y esa presencia maravillosa viene a habitar en nosotros y se manifiesta en nosotros. Qué cosa tan grande, ¿verdad? No sé si habían pensado en eso, pero uno lo piensa y es brutal, como decimos acá en Puerto Rico. Estoy seguro que lo han escuchado. La iglesia es un anticipo visible de lo que espera, de lo que nos espera en el futuro. Por eso es que tenemos que ser comunidad. Por eso es que tenemos que ser literalmente iglesia, la comunidad de los santos, porque es un anticipo del momento en el cual vamos a estar en una comunión perfecta, habitando con Cristo. Y ya no como por espejo, como decía Pablo, sino cara a cara. Y en ese sentido, en nuestros cultos irrumpe ese reino de Dios entre nosotros, ese poder del reino irrumpe entre nosotros. Y cuando tenemos comunión entre nosotros, participamos de ese banquete mesiánico que nos espera, pero seguimos comprometidos con la misión de seguir expandiendo el reino, y estamos seguros de que esas manifestaciones de los dones van a seguir hasta que venga lo perfecto, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Así que para nosotros como pentecostales, la experiencia y la escatología también no es individualista, sino que tenemos que procurar que nuestra experiencia y nuestra esperanza escatológica no se quede dentro de nuestras cuatro paredes, sino que hay que llevarla afuera, hay que sacarla y decir, mira, Cristo viene, pero los que se van a ir a morar con Cristo somos toda la comunidad de los fieles, y tenemos que estar convencidos de esa realidad, que siempre que estemos en Cristo vamos a experimentar esa bendición en ese tiempo del escatón. Así que por eso seguimos saliendo al mundo, porque tenemos la expectativa de que sigamos expandiendo este reino y esperando ese momento glorioso. Y seguimos a través de nuestras acciones, a través de nuestra oración, a través de nuestro ayuno, tratando de seguir transformando la sociedad. Y es cierto que que la sociedad va a seguir en decadencia, porque naturalmente el ser humano rechaza las cosas de Dios hasta que el Espíritu Santo comienza a obrar en él. Pero tenemos que seguir tratando de que esta experiencia a nosotros transforme nuestra sociedad en lo que sea posible. Y finalmente, tenemos que seguir siendo como iglesia la voz profética del Espíritu en la actualidad. Y entonces, pues, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que tenemos que seguir siendo testigos por el poder del Espíritu Santo. A ver qué me falta. Igual tenemos que seguir trabajando y viviendo en santidad. Porque la manera en la cual nosotros vivimos hoy en día es la que tiene una prefiguración de qué es lo futuro. Y por eso en la actualidad vivimos y experimentamos la santidad y sabemos que Dios es justo y que va a actuar con justicia al final, y por eso tratamos de seguir viviendo de esta manera piadosa y santa de vivir. Así que yo creo que ya debo estar terminando. Esto es importante, pero ya hemos hablado de unos cuantos de estos aspectos, de la comparación de dispensacionalismo versus pentecostalismo. Ya hablamos del reino de Dios, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de los dones. La cuestión del arrebatamiento es interesante, porque a pesar de que nosotros sí creemos que va a haber un arrebatamiento, nosotros partimos de la esperanza de que de ese momento vamos a encontrarnos con Cristo y vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y no
no tiene que ser una cuestión secreta, sino esta cuestión grandiosa y gloriosa de estar por siempre con Cristo. Nosotros podemos aceptar cierta simbología y como les dije, tenemos que vivir como creyentes en una fe apocalíptica. Y no posponemos el reino hasta que la iglesia se vaya al cielo, sino que desde ahora ya nosotros somos testigos del reino en la tierra. Y no nos separamos del mundo, sino que tratamos de, con nuestra vida, transformar el mundo. Así que podemos hablar de estos 3 puntos dentro de lo que debe ser la escatología pentecostal. Tenemos que mantener la inminencia, la expectativa de que Cristo viene en cualquier momento, que en cualquier momento la iglesia es arrebatada del cielo. Pero tenemos que sostener también lo que es el ya, pero todavía no. Porque nosotros ya manifestamos el reino ahora, aunque todavía no se ha consumado en su totalidad. Y de nuevo, reconocemos que el Espíritu Santo sigue obrando y sigue manifestándose en la actualidad. A ver qué me queda. Así que la escatología de pentecostal tiene que ser cristocéntrica y neumatológica, las dos cosas. Apocalíptica, pero no fatalista, porque como le dije, la apocalíptica no significa un final destructor. Al contrario, es una idea de la esperanza, de que a través del Espíritu Santo nosotros estamos conectados con esa realidad invisible. Llevamos el Evangelio en nuestras comunidades y con nuestra santificación tratamos de ser éticos y de mostrar la esperanza del regreso inminente de Jesucristo. Y yo creo que esta es la última, exacto. Al fin y al cabo, los posteriores días ya empezaron y empezaron desde el día de Pentecostés. Así que tenemos que, y el Espíritu Santo con nosotros es la realidad de que seguimos viviendo en ese tiempo. Así que sigamos siendo testigos del reino en la tierra y teniendo esta esperanza de que Cristo viene y que vamos a seguir impactando la tierra mientras estemos aquí y esperando ese momento glorioso en el cual Él nos venga a llevar con Él. Así que esta es la última, correcto. No quiero que se me olvide lo que les voy a pedir de tarea. Lo que les voy a pedir de tarea es que hagan un ensayo, puede ser más o menos como de 3 páginas, y que en esas 3 páginas me expliquen un poco los 4 modelos que le hablé de escatología. Y en qué se parecen, en qué se diferencian. 2 o 3 páginas, no tiene que ser una cosa muy exhaustiva. De igual manera los invito a que traten de hacer un esfuerzo por sus propios medios para contestarlo, ¿verdad? Porque si usted le hacen esa pregunta a ChatGPT, ChatGPT se la va a contestar bien fácil. Pero la idea es que ustedes hayan aprendido algo, porque eso es lo deseable, que en la clase ustedes hayan aprendido algo. Y que entonces ustedes, esto que aprendieron aquí, ustedes después se lo puedan mostrar y enseñárselo a otras personas. Así que eso es lo que les voy a pedir como el trabajito final, 2 o 3 páginas, hablándome un poco del amilenialismo, el postmilenialismo, el premilenialismo histórico y el dispensacionalismo. Esos 4 modelos. Y al fin y al cabo, si me quieren hablar un poco de lo que para cada uno de ustedes cree que debe ser la escatología pentecostal, pues mejor todavía. Eso es lo que le voy a pedirle. Pueden entregármelo en 1 o 2 semanas. Pero hagan algo, porque así, así vemos cómo va, y si en realidad fue positivo la experiencia aquí. Voy a poner aquí mi correo electrónico en el chat para que lo anoten. Ahí se lo envié. Así que ahora, para que no se me olvidara, ahora sí, comentarios, dudas que les haya quedado. Este es el momento de la verdad. Profe, acá una confesión. Nosotros acá, bueno, agradezco la enseñanza y si algo sabía de escatología, ahora me doy cuenta que no sé nada, tanto concepto nuevo y tanta cosa. Así que gracias por Ay, Dios mío. confundirme, no. Gracias Ay, no.
No, sí, en el buen sentido. Nosotros acá en Chile, nuestra iglesia, que es la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, abraza mucho ese mismo orden que dijo el hermano Ángel. Ujú. Abrazamos mucho ese orden. Entonces, ¿por qué? Porque acá la iglesia uno le pide, digamos, algo más concreto. O sea, ¿cuál es la que nosotros abrazamos? ¿Me entiende? Yo entiendo que aquí Tú- usted nos enseña distintos puntos de vista y está muy bien porque abre también nuestra mirada, nuestra enseñanza, nuestra cosmovisión respecto a los eventos futuros, ujú. que es rico estudiar, pero en cierto modo uno siempre tiene que abrazar una Claro. y tiene que, digamos, entonces, es solamente para comentarle que nosotros acá en Chile predomina bastante esa misma enseñanza ese mismo orden del rapto, Ajá. mientras tanto las bodas del Cordero, después Ujú, el ujú. tribunal de Cristo y todo el orden que explicó nuestro hermano Ángel. Entonces, eso es, digamos, en grandes rasgos lo que abraza gran parte aquí y eso lo fortaleció también el hermano Gigi Ávila cuando tuvo Claro. en Ajá. sus eventos Cristo viene pronto ya. Sí, sí. Eso, y le quería agradecer más que nada la enseñanza. Claro. Y no estoy diciendo que eso está mal. Eso no es lo que yo le quiero decir. Eso no fue lo que quise decir tampoco. Sino que vean que hay otras maneras de entender la escatología también, pero ustedes tomen la escatología, el sistema que ustedes tienen, y fortalezcanlo con todo esto que ustedes aprendieron en esta clase. Miren a ver si hay algo que ustedes no están de acuerdo con lo que se enseñó aquí, aunque básicamente yo lo que traté fue de más exponer en lugar de imponer. Pero miren a ver cómo lo que ustedes piensan lo pueden digerir dentro de su propia fe, dentro de sus propias congregaciones más bien. Tengo una pregunta, las presentaciones están todas en el Moodle, todas, incluyendo esta que subí ahora, de esta clase de hoy, todas están ahí. Yo las he ido subiendo todas. Déjame enseñarlo rapidito por aquí. El Moodle está aquí. Ve, aquí están toditas. Están las presentaciones de todas las semanas, presentación 2 junto con cada uno de los videos. Presentación 3 toditas están por ahí, que si los buscan por ahí en el Moodle, las encuentran toditas. Estoy seguro que eso les va a ayudar para no vayan a hacer el trabajo, pero también para que estudien un poco más y después por su propia cuenta ustedes traten de investigar un poquito más. Así que tengo una mano levantada por ahí de Daniel. Adelante, Daniel. Sí, profe, gracias. En primer lugar, le agradezco el tiempo, la dedicación y la entereza para poder estar cada lunes aquí, abrevando todo el conocimiento de usted. Y en segundo lugar, gracias porque me ha ayudado a definir mi escatología aquí en México. Nosotros pertenecemos a Asambleas de Dios, pero hay puntos muy genéricos, ¿no? Yo creo Ujú. que haría falta definir más concretamente algunas situaciones, ya que como dice el hermano Ángel, hay muchas vertientes, muchas ideas, principalmente el calvinismo que se están permeando en la iglesia. Entonces confunden, ya hasta despectivamente le dicen, ¿no? El rapto secreto y cosas Ajá, como exactamente. que nos Exacto. atacan. Pero bueno, este curso me ha ayudado a afianzar y definir Qué bueno. correctamente mi postura. Qué bueno, me alegro. ¿Alguien más tiene otro comentario, alguna duda? Ya, qué bueno. Entonces estamos claros. Eso está bueno. Antes Solamente tenista, nadie una última expectativa. duda, una Adelante, última adelante. duda, profesor. Tal vez un poquito fuera. ¿Usted piensa que la Nueva Jerusalén es literal? Bueno, yo pienso dentro de lo que yo creo, em, dentro de lo que mi entendimiento, yo pienso que ahí, eso, cuando se refiere a la Nueva Jerusalén, ahí al final de Apocalipsis 21-22, yo creo que en ese momento de como la recreación cósmica es el momento en el cual se une el cielo y la tierra, esas realidades que están divididas, esas realidades apocalípticas, que no, que hoy una se ve, una no se ve. Yo creo que al final ese momento de la Nueva Jerusalén es ese momento de la fusión entre eso que no se veía, que ahora empieza a ser toda una sola realidad concreta.
Entonces no tiene que ser una ciudad literal, o como paredes, y no, sino es este momento de integración cósmica de todas esas realidades divididas, ahora están totalmente integradas. Acuérdate, eh, la Biblia habla del Padre en el cielo, ¿verdad? Padre nuestro que está en los cielos y de esa realidad de Dios en los cielos. Pero entonces, a ese momento, pues, todas esas realidades divididas que no tienen manera de unirse, pues ahí al final terminan uniéndose. Eso es lo que para mí es ese final ahí con la Nueva Jerusalén. Gracias. Claro, no sé si alguien más tiene una duda, otra pregunta, un comentario. Le quería agradecer, hermano, porque eh, creo que igual nos dejó una tarea de seguir aprendiendo. Para mí esto fue algo nuevo, o sea, no le miento, las 3 primeras clases para mí era como que me salía humo de la cabeza, hacía como, y estos términos, estas palabras, nunca las había escuchado. ¿Qué es esto? Dispensacionalismo, posaliberalismo, futurismo, ¿qué se trata esto? Pero se agradece que se tomó el tiempo de poder enseñarnos y bien, y eso que somos de diferentes países, todos, la mayoría, y tenemos diferentes lenguajes, y Sí. pues todo muy claro, en serio, muchas gracias, y que el Señor lo siga usando grandemente, y ojalá a Amén. futuro tomar nuevos cursos con usted si es que se anima a seguir enseñando nuevas materias. Sí, esperamos en el nombre del Señor. Sí, uno de los miedos que yo siempre tengo cuando hay este tipo de clases es que me entiendan. ¿Sabes? Que entiendan mi lenguaje, que entiendan los puertorriqueñismos que nosotros usamos acá. Pero afortunadamente con el reggaetón, nuestro español se conoce en todo el mundo, para bien o para mal. Ay, Dios mío. A mí, pastor, me gustaría, si fuera posible en algún otro momento, por supuesto, si pudiéramos tener algún, no sé si existe o no, algún curso que usted dé profundizando cada uno de estos detalles, ¿no? De cada una de las etapas del mapa escatológico. Yo creo, Eh, si quiere, para mí la mejor persona que te puede dar con esto es mi amigo Alfredo Velázquez. Alfredo es un especialista en el dispensacionalismo y en todo eso que tiene que ver con los mapas proféticos, todo eso. La persona es Alfredo Velázquez, de verdad, lo digo y cómo contactarlo, pastor? déjame, yo creo, déjame ver si yo consigo, voy a poner el número de él por aquí, en confianza le pone a escribir a él y le dicen que yo los mandé. Déjame buscarlo aquí. Alfredo Velázquez. El uno, que es el número de nosotros acá. Voy a poner mi número. Alfredo, 388 8305. 88, ahí lo puse por ahí. Él siempre está dando cursos, él ya de cursos que ya los ha dado, que los tiene grabados. Él es un amante de la escatología y domina el dispensacionalismo porque eso es lo más que le gusta. Así que los invito a que le escriban a él y que se animen a cualquier curso de los que él va a dar, porque él es bien específico. Aquí en mi panorama fue un poco más general, pero lo de Alfredo va a ser bien específico. Ángel, déjame apuntar aquí. Escribe por favor en el chat, Ángel, tu correo ¿Cómo no? para cuando te haga la tabla que me pediste, te la puedo entonces enviar por correo. Pues todo el que quiera la tabla, exacto. Póngame por ahí su correo electrónico y entonces pues yo con eso después cuando la tenga pues le envío
a todo el que le interese le envío la tablita. Yo armé una, Pastor. Si quieres, Sí, me la puede por enviar, favor, que me ahí corrija está mi lo que correo pueda electrónico. corregir para facilitarle, digo. Ah, sí, sí, me la envía. Ahí está mi correo electrónico, lo puse ahorita Sí, más sí. arriba. Me lo puedes enviar Gracias, Pastor. Gracias. y por ahí lo ven. Así que, como ya tienen mi correo, cualquier duda que tengan relacionada al trabajo que le dije, me pueden escribir un correo en confianza y cualquier duda, pues se la podemos aclarar por ahí. La idea, de nuevo, para mí es que, número uno, que ustedes hayan aprendido algo y número dos, que puedan explicar lo que aprendieron. Por lo menos que puedan tratar de explicar lo que aprendieron. Y si hay cualquier cosita por ahí que yo creo que hay que mejorar o corregir, pues yo le digo, mira, esto debe ser así, de esta otra manera. Y así pues nos aseguramos de que en verdad aprendieron, porque la idea de la clase es que ustedes aprendan. Me voy a tomar otra foto aquí que estoy sacando. Así que nada, le agradezco mucho por estas 8 semanas que estuvimos aquí aprendiendo, yo creo que aprendiendo juntos, porque también este proceso de dar una clase también implica que yo me tengo que preparar, que también tengo que leer, que tengo que preparar todas estas presentaciones que les voy a traer a ustedes, prepararme también para contestar preguntas. Así que es un proceso que a pesar de que somos aquí 1 hora o 2 horas frente a la cámara, pues es un proceso de preparación detrás. Así que pues le agradezco por este tiempo, y una cosa que me ha gustado mucho es la participación, porque muchas veces, o a veces hay grupos de personas que nadie participa, y entonces cuando uno da una clase así, uno piensa que nadie entendió nada, cuando nadie pregunta, nadie opina. Pero qué bueno ha sido que ustedes han participado, y eso me llena de alegría, de verdad, que participen. Así El, que, ajá, disculpe, quiero hacer un comentario por si sí, acaso el pastor Elías, él tiene publicado que el Alfredo Velázquez va a tener un curso que parte el 22 de octubre, ¿ah? ah, De qué este bueno. año, en su muro, Ah, pues vayan por allá y tomen la clase con Alfredo. No sé cuál es la por que va si a dar acaso. Alfredo, pero, Dice que el pero, curso de escatología dispensacional. Ese va a ser ah, bueno, pues, sí, si él va a dar van a ser 5 dispensacional, sesiones y van a ser los días miércoles. pues perfecto. Si él va a dar esa, vayan y matricúlense con esa. Que esa ahí va a Sí, ser sí, el pastor dispensacionalismo. Elías tiene en su Facebook tiene esa publicidad. Pues vayan por ahí y busquen esa policía del Pastor Elías y todo el que pueda pase por allí por la clase del hermano Alfredo, que no se van a arrepentir. Así que nada, pues le agradezco por este tiempo y espero que puedan hacer los trabajitos. Gracias a Y usted, Pastor. cualquier cosa tienen mi correo que me pueden escribir en confianza. Gracias Muchas a usted y gracias. muy bueno todo, muy bueno. La verdad que una alegría grande haber participado.